Te doy mi Ferrari si consigues arrancarlo. El millonario se rió, señalando al anciano de ropa sencilla en la fiesta. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y sé parte de este momento especial. Alejandro. Vega se paseaba por el salón de mármol como si fuera el dueño del lugar. En realidad lo era. Su empresa de inversiones acababa de cumplir 10 años y la fiesta de gala que organizó en el hotel más lujoso de Madrid no era solo una celebración, era una demostración de poder. El traje, hecho a medida por 5.000 euros, se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético de 38 años, y el reloj suizo en su muñeca costaba más de lo que muchos de los invitados ganaban en un año entero. Señoras y señores, por favor, acompáñenme al vestíbulo principal para la sorpresa de la noche, anunció Alejandro con voz fuerte y una sonrisa ensayada. Mientras los camareros servían champán francés en copas de cristal, la multitud de ejecutivos, celebridades y políticos lo siguió con curiosidad hasta el inmenso hall de entrada, donde un objeto cubierto por una tela roja aguardaba el gran momento. Alejandro hizo una seña para que todos se acercaran, formando un semicírculo alrededor de la misteriosa atracción. Después de mucho trabajo, dedicación y, por qué no decirlo, un poco de suerte, ha llegado el momento de regalarme algo realmente especial, dijo Alejandro, tirando de la tela con un gesto teatral. Los invitados soltaron exclamaciones de admiración cuando el Ferrari F458, rojo brillante, fue revelado bajo las luces del salón. Era una obra maestra automotriz, un símbolo del éxito que Alejandro tanto se esforzaba por exhibir. 470 caballos de potencia, de 0 a 100 en 3,4 segundos, y el rugido más hermoso que el dinero puede comprar, explicó, pasando la mano sobre el capó reluciente. Una edición limitada, prácticamente una pieza de coleccionista. Mientras los invitados se acercaban para admirar el vehículo, nadie notó la presencia de un hombre mayor, vestido con una chaqueta gastada y pantalones que habían visto días mejores. Mateo Castillo, de 72 años, pelo canoso y manos encallecidas, observaba el coche con interés genuino, pero mantenía la distancia de la multitud elegante. Mateo no estaba allí por la fiesta. Llevaba más de 30 años trabajando como personal de mantenimiento para el hotel, reparando equipos y realizando pequeñas averías. Aquella noche había terminado de arreglar un problema en la cocina y decidió pasar por el vestíbulo principal antes de irse, atraído por el ruido de la celebración. Fue entonces cuando uno de los amigos de Alejandro lo vio. ¡Alejandro! Parece que alguien no recibió el aviso sobre el código de vestimenta, dijo Felipe, director de marketing de una multinacional, señalando a Mateo con su copa de champán. Alejandro se giró y vio al anciano parado a unos metros del Ferrari. Su rostro se contrajo instantáneamente en una mezcla de irritación y desdén. «Seguridad», llamó Alejandro, haciendo una seña a uno de los hombres de traje negro que custodiaban la entrada. «Tenemos un intruso». Mateo se dio cuenta del movimiento y ya se estaba dando la vuelta para irse cuando Alejandro, sintiendo una oportunidad para entretener a sus invitados, levantó la mano. «Esperen, déjenlo quedarse», dijo, con una sonrisa maliciosa formándose en sus labios. «Venga acá, buen hombre. ¿Le ha gustado mi nuevo juguete?» Mateo dudó, avergonzado por la atención repentina de docenas de personas elegantemente vestidas. Era un hombre discreto que había pasado toda su vida trabajando duro, sin llamar la atención. Pero algo en el tono condescendiente de Alejandro le molestó profundamente. «Es un coche muy bonito», respondió Mateo con voz calmada, acercándose lentamente. «¿Bonito?» Alejandro rió a carcajadas, seguido por algunos invitados. «Esto no es solo bonito, amigo mío. Es una obra de arte en movimiento, un ejemplo de la más alta ingeniería italiana, algo que cuesta más de lo que usted ganaría en varias vidas». El rostro de Mateo permaneció impasible, pero sus ojos registraban cada detalle del vehículo con una precisión que nadie allí notó. «La válvula de admisión lateral está ligeramente desalineada», comentó Mateo en voz baja, casi para sí mismo. «¿Qué?» Alejandro se acercó, fingiendo no haber oído bien. «¿Qué ha dicho sobre mi Ferrari?» Mateo carraspeó, incómodo con la atención. «Nada importante, señor. Solo noté una pequeña desalineación en la válvula de admisión lateral. Probablemente no afecte al rendimiento». El rostro de Alejandro se puso rojo. La idea de que un viejo con ropa gastada pudiera encontrar defectos en su coche perfecto era insoportable. Algunos invitados comenzaron a susurrar y Alejandro se dio cuenta de que necesitaba retomar el control de la situación. «Vaya, parece que tenemos un experto en Ferraris aquí»,
exclamó Alejandro con voz alta y teatral abriendo los brazos. Alguien que puede identificar problemas en motores italianos solo con mirar. Los invitados rieron, aliviados por tener una distracción. Mateo retrocedió un paso, sintiendo que había cometido un error al hablar. «Disculpe, no quise ofender», dijo. «Solo tengo un poco de experiencia con motores». «¿Experiencia?», repitió Alejandro soltando una carcajada. «Claro que la tiene. Apuesto a que conduce un Ferrari todos los días para ir al trabajo, ¿verdad?». Más risas resonaron por el salón. Laura, la organizadora del evento, y una de las pocas personas allí que parecía incómoda con la situación, se acercó. «Alejandro, creo que deberíamos continuar con el programa de la noche», sugirió discretamente. Pero Alejandro estaba demasiado entusiasmado con su nueva diversión. El champán, el poder y la admiración de los invitados se le habían subido a la cabeza. «Espera, Laura. Quiero saber más sobre las habilidades de nuestro amigo con los coches de lujo», insistió Alejandro, poniendo un brazo sobre los hombros de Mateo, que permaneció rígido. «Dígame, señor». «Mateo Castillo», respondió el anciano educadamente. «Señor Mateo, ¿usted cree que podría arrancar este coche? Es una operación bastante compleja, ¿sabe? No es como arrancar un Seat 600. Los ojos de Mateo se fijaron en los de Alejandro por un momento, y había algo en esa mirada que debería haber servido como advertencia, una certeza tranquila, una dignidad inquebrantable que contrastaba con la burla a su alrededor. «Sí, creo que podría», respondió simplemente. Alejandro no esperaba esa respuesta. Esperaba ver vergüenza, duda o miedo. La confianza tranquila de Mateo era irritante. Fue entonces cuando la idea surgió en su mente, una idea perfecta para impresionar a sus invitados y poner a ese viejo entrometido en su lugar. «Señoras y señores», anunció Alejandro, volviéndose hacia la multitud con los brazos en alto. «Acabo de tener una idea brillante. El señor Mateo aquí presente cree que puede arrancar mi Ferrari». Alejandro sacó las llaves del bolsillo y las agitó en el aire. «Así que voy a hacerle una propuesta interesante. Si el señor Mateo consigue arrancar mi coche, le doy el Ferrari». «Sí, han oído bien. Te doy mi Ferrari si consigues arrancarlo». Hubo un momento de silencio impactante, seguido de risas y exclamaciones incrédulas. Alguien empezó a grabar con el móvil. «Alejandro, ¿estás loco?», preguntó Felipe entre risas. «¿Y si lo consigue?». «No hay manera», respondió Alejandro con confianza. «Este modelo tiene un sistema de ignición específico. No es solo girar la llave. Hay un procedimiento especial que el concesionario me enseñó. Ni los aparcacoches del hotel consiguen arrancarlo al primer intento». Mateo permaneció en silencio, observando la escena con una expresión neutra. Su mirada se desvió hacia Laura, que parecía genuinamente molesta con el rumbo de la situación. «Alejandro, esto no es necesario», intentó intervenir de nuevo. «El señor Mateo probablemente solo quiera irse a casa». «No seas aguafiestas, Laura», respondió Alejandro sin quitarle los ojos de encima a Mateo. «Le estoy ofreciendo la oportunidad de su vida a nuestro amigo. Entonces, señor Mateo, ¿acepta el desafío? El Ferrari contra nada en realidad. Usted solo tiene que intentarlo». Mateo miró el coche, luego a la gente a su alrededor, ejecutivos ricos, celebridades, todos esperando para reírse de su fracaso. La humillación estaba programada como parte del entretenimiento de la noche. «No necesito un coche así, señor», respondió Mateo calmadamente. «Oh, vamos». «No es una cuestión de necesitar», insistió Alejandro, acercándose y bajando la voz. «Es un Ferrari, vale más de 500.000 euros. Puede venderlo y no volver a trabajar en su vida». Mateo suspiró, dándose cuenta de que Alejandro no lo dejaría irse fácilmente. Quizás fuera mejor acabar con aquello de una vez. «Está bien», aceptó finalmente. «Lo intentaré». Un murmullo de emoción recorrió a la multitud. Alejandro sonrió triunfante, entregándole las llaves a Mateo con un gesto teatral. «Señoras y señores, el momento que todos esperaban. Nuestro amigo Mateo va a intentar arrancar mi Ferrari. Si lo consigue, es suyo. Si falla, bueno, al menos tendrá una historia que contar a sus nietos». Los invitados se acercaron, formando un círculo alrededor del coche. Los móviles se alzaron para registrar el momento. Mateo caminó lentamente hacia el vehículo, sintiendo el peso de las miradas burlonas. Cuando abrió la puerta del conductor, hizo algo que nadie esperaba. Antes de entrar, pasó la mano suavemente por el lateral del coche, en un gesto casi reverente, como un músico que saluda a su instrumento antes de una actuación. «Mirad, se está despidiendo del coche antes incluso de entrar», gritó alguien, provocando una oleada de risas. Mateo entró en el coche y se acomodó en el asiento de cuero.
La puerta se cerró con un sonido sólido, ahogando parcialmente las voces y las risas. Por un momento, estaba solo dentro de aquella obra de ingeniería. Alejandro se acercó a la ventanilla, sonriendo arrogantemente. Recuerde, no es solo girar la llave. Buena suerte. Mateo no respondió. Sus ojos recorrieron el panel, los controles, la palanca de cambios. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, tocaron el volante con una familiaridad sorprendente. Fuera, Alejandro se cruzó de brazos, saboreando anticipadamente el momento en que Mateo giraría la llave sin éxito. Lo intentaría de nuevo, se avergonzaría y finalmente se rendiría. Dentro del coche, Mateo ajustó el asiento y los retrovisores con movimientos precisos. Puso el pie en el embrague y con la mano derecha posicionó la palanca de cambios. Sus dedos encontraron los botones en el volante como si los conociera íntimamente. Alejandro comenzó a sentirse ligeramente incómodo con la manera metódica y segura con la que Mateo se preparaba. No había la vacilación que esperaba ver. «Oiga, no necesita fingir que sabe lo que está haciendo», gritó Alejandro intentando mantener el tono jocoso. «Intente arrancarlo de una vez». Mateo respiró hondo. Presionó el botón de ignición mientras ejecutaba una secuencia específica de comandos que muy pocas personas fuera de la fábrica en Maranello conocían. El motor del Ferrari cobró vida instantáneamente, con un rugido poderoso y perfectamente afinado que silenció a la multitud. No fue un arranque cualquiera, fue perfecto, como si el propio coche reconociera las manos que lo comandaban. El rostro de Alejandro se transformó. La sonrisa burlona dio paso a una expresión de shock y luego de pánico. Miró a su alrededor viendo las expresiones igualmente atónitas de los invitados. Eso ha sido suerte», exclamó, acercándose a la ventanilla del conductor. «Debe haber adivinado la secuencia». Mateo apagó el motor y salió del coche con la misma calma con la que había entrado. Le devolvió las llaves a Alejandro. «No fue suerte, señor Vega. Trabajé en la división de ingeniería de Ferrari en Maranello durante 27 años. Fui el jefe del equipo de desarrollo de motores que creó este modelo específico». Un silencio absoluto se apoderó del vestíbulo. Alejandro palideció, dándose cuenta de la magnitud de su error. «Eso es mentira», balbuceó, pero sin convicción. Una voz surgió del fondo de la multitud. «No es mentira». Todos se giraron para ver quién hablaba. Era Lorenzo Rossi, un empresario italiano que Alejandro había invitado para impresionar. «Mateo Castillo es una leyenda en Ferrari», continuó Lorenzo acercándose. «Lo conocí personalmente en Maranello hace 15 años. Su equipo revolucionó los motores de la línea F». Lorenzo se dirigió a Mateo, extendiéndole la mano con respeto. «Señor Castillo, es un honor inesperado encontrarlo aquí. ¿Qué lo trae a España?» «Regresé hace unos años para cuidar de mi hermana enferma», respondió Mateo simplemente. «Después de que ella falleció, terminé quedándome. Hago pequeños trabajos de mantenimiento para mantenerme ocupado». Laura se acercó a Alejandro, que parecía haber visto un fantasma. «Acabas de apostar tu Ferrari con una de las mayores mentes de la ingeniería automotriz mundial», susurró. Alejandro miró las llaves en su mano, luego a Mateo, que conversaba respetuosamente con Lorenzo Rossi. La humillación que había planeado para el anciano se había vuelto contra él frente a todos sus invitados importantes. «Un momento», dijo Alejandro en voz alta, recuperando parte de su compostura. «Esto ha sido claramente una trampa. Ustedes se conocen. Lo planearon para dejarme en ridículo». Mateo se volvió hacia Alejandro con una mirada de cansancio. «Señor Vega, yo solo estaba haciendo mi trabajo en la parte trasera del hotel cuando usted me llamó. No planeé nada. No sabía que usted estaría aquí, y mucho menos que tendría un Ferrari». «Es verdad», confirmó Laura. «El señor Castillo trabaja para el hotel desde hace años». «¿Coincidencia o no?», insistió Alejandro con la voz temblorosa de rabia. «Yo obviamente estaba bromeando sobre dar el coche». Todo el mundo se dio cuenta. Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud. El encanto de la noche se había roto. «De hecho», dijo Lorenzo Rossi, «usted anunció su apuesta muy claramente. Todos lo oímos, y el señor Castillo cumplió su parte. Esto es ridículo», explotó Alejandro. «No voy a entregar un coche de $500,000 por una broma». Mateo observó la escena por un momento, luego negó con la cabeza levemente. «Quédese con su coche, señor Vega. No tengo interés en él». Se dio la vuelta para irse, pero Alejandro, todavía furioso y humillado, no pudo contenerse. «¿Eso es todo? Vuelva a su sitio. Usted nunca pertenecería a este mundo de todos modos». Mateo se detuvo y se giró lentamente. Por primera vez, una emoción fuerte atravesó su rostro. No era rabia, sino una especie de pena.
Yo ya pertenecía a ese mundo, señor Vega, y descubrí que hay cosas mucho más valiosas que coches de lujo y fiestas elegantes. La dignidad, por ejemplo. Con esas palabras, Mateo caminó hacia la salida, dejando atrás a un Alejandro aturdido y a una multitud de invitados que ahora lo observaban con nuevos ojos, ya no como el anfitrión exitoso de la noche, sino como alguien que había revelado su verdadero carácter de la peor manera posible. Laura se acercó a Alejandro, hablando en voz baja para que solo él la oyera. Tienes dos opciones ahora. Puedes dejarlo ir y arruinar completamente tu reputación frente a todos tus contactos de negocios importantes, o puedes hacer lo correcto. Alejandro miró las llaves en su mano, el coche reluciente y la figura de Mateo que se alejaba. Había imaginado este momento, la revelación de su nuevo Ferrari, como la cima de su carrera, el símbolo definitivo de su éxito. En cambio, se había convertido en el momento en que todos vieron quién era realmente. Los invitados observaban atónitos mientras Mateo caminaba hacia la salida. El silencio en el salón era casi palpable. Alejandro permaneció paralizado, sosteniendo las llaves del Ferrari con los dedos temblorosos. Jamás había sido humillado de esa forma, especialmente delante de personas que consideraba importantes. Laura, la organizadora del evento, se le acercó con expresión preocupada. Alejandro, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de apostar tu Ferrari con uno de los mayores ingenieros automotrices del mundo. Es imposible, balbuceó Alejandro con el rostro aún pálido. ¿Cómo iba a saberlo? Parece un trabajador cualquiera. Laura completó con voz firme. Quizás sea hora de darte cuenta de que la ropa no define el valor de una persona. Lorenzo Rossi, el empresario italiano que había reconocido a Mateo, se acercó. ¿Sabes qué es lo más impresionante, Alejandro? Mateo Castillo rechazó fortunas para trabajar en otras marcas. Es conocido tanto por su integridad como por su genio mecánico. Alejandro no podía procesar lo que estaba sucediendo. Su noche perfecta, su celebración, su momento de triunfo, todo arruinado por una apuesta estúpida. Y peor, ahora todos sus invitados lo miraban con una mezcla de decepción y desprecio. Voy a buscarlo, decidió Alejandro de repente, entregándole las llaves a Laura. ¡Guarda esto! Corrió hasta la entrada del hotel buscando a Mateo. Vio al anciano ya en la acera, caminando lentamente hacia la parada del autobús. «Señor Castillo, espere», gritó Alejandro corriendo para alcanzarlo. Mateo se detuvo y se giró. Su rostro no demostraba rabia, solo un profundo cansancio. «¿Qué quiere ahora, señor Vega? ¿Otra oportunidad para humillar a alguien?» Alejandro tragó saliva. Aquella simple pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada. «No, he venido a disculparme y a hablar sobre el Ferrari. Ya le dije que no quiero su coche», respondió Mateo, reanudando la marcha. «Tengo que coger un autobús. Por favor», insistió Alejandro caminando a su lado. 5 minutos de su atención. Es todo lo que pido. Mateo suspiró y se detuvo de nuevo. 5 minutos. Alejandro miró a su alrededor, incómodo por estar en la calle, vistiendo un traje carísimo y hablando con un anciano de ropa sencilla. ¿Podemos volver adentro? Prefiero hablar aquí, respondió Mateo. El tiempo corre, señor Vega. Alejandro se dio cuenta de que no tenía elección. Señor Castillo, seamos prácticos. Usted arrancó mi Ferrari y ganó la apuesta. Legalmente, el coche es suyo. No estoy interesado en disputas legales, respondió Mateo. Arranqué su coche para demostrar que era capaz, no para quitárselo. Pero usted ganó, insistió Alejandro, confundido por el rechazo. Vale más de 500.000 euros. Mateo sonrió levemente. Señor Vega, ya he tenido coches así. He tenido mansiones, cuentas en bancos suizos, obras de arte. ¿Sabe lo que aprendí? Que nada de eso importa cuando pierdes el respeto por ti mismo. No lo entiendo, dijo Alejandro genuinamente perplejo. Claramente no lo entiende, asintió Mateo. Pero quizás algún día entienda que humillar a los demás no lo hace más grande. Solo demuestra lo pequeño que es usted en realidad. Alejandro sintió que le ardía la cara. Nadie le había hablado nunca de esa manera. El autobús está llegando, dijo Mateo mirando más allá de Alejandro. Sus 5 minutos han terminado. Espere, pidió Alejandro, desesperado por no perder el control de la situación. ¿Y si llegamos a un acuerdo? Usted acepta el coche, pero me lo vende de vuelta por un precio justo. Digamos 50.000 euros. Mateo miró a Alejandro con una expresión de pena. Todavía no ha entendido nada, ¿verdad? Esto no va de dinero. El autobús se detuvo a su lado. Mateo dio un paso hacia la puerta que se abría. 100.000, ofreció Alejandro casi gritando. En efectivo mañana mismo. Mateo se detuvo en la puerta del autobús y se giró.
Señor Vega, le contaré una historia. Cuando tenía 19 años, salí de un pueblecito del interior solo con la ropa que llevaba puesta. Fui a Italia, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie. Pasé hambre, dormí en la calle, trabajé en empleos que usted ni se imaginaría. ¿Sabe por qué? Porque amaba los coches. No como estatus, no como símbolos de riqueza. Amaba la ingeniería, la perfección mecánica, la belleza funcional. Alejandro permaneció en silencio, incapaz de interrumpir. Después de años de trabajo duro, un ingeniero de Ferrari se fijó en mí. Vio en mí algo que ni yo mismo sabía que tenía. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. ¿Sabe lo que aprendí de él? Que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que crea, en lo que le da al mundo. Mateo miró al conductor del autobús, que esperaba pacientemente, y luego volvió a mirar a Alejandro. Su coche, señor Vega, es solo un objeto. Bello, poderoso, valioso, pero solo un objeto. Lo que usted hizo esta noche, sin embargo, fue intentar romper el espíritu de otro ser humano por pura diversión. Y eso tiene un precio mucho mayor que $500,000. El conductor del autobús hizo una señal indicando que tenía que irse. Tengo que irme, dijo Mateo subiendo al autobús. Espero sinceramente que algún día entienda lo que he intentado decirle. ¿Y el Ferrari?, preguntó Alejandro todavía confundido. Haga algo decente con él, respondió Mateo mientras las puertas se cerraban. Quizás eso le ayude a dormir mejor por la noche. El autobús se marchó, dejando a Alejandro solo en la acera, sintiéndose pequeño por primera vez en su vida. Cuando regresó al salón, la fiesta ya no era la misma. Pequeños grupos conversaban en voz baja y muchos invitados ya se habían ido. Laura lo esperaba cerca del coche. ¿Y bien?, preguntó ella, devolviéndole las llaves. No ha querido el coche, respondió Alejandro todavía aturdido. Dijo que debía hacer algo decente con él. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Laura. Alejandro miró el Ferrari reluciente que ahora parecía diferente a sus ojos. No lo sé. La fiesta terminó temprano. A medida que los invitados se despedían, Alejandro notó sus miradas. Ya no eran de admiración o envidia, eran miradas de juicio, de decepción. Conduciendo a casa en su Ferrari, Alejandro sentía un vacío que el dinero nunca había llenado. Las palabras de Mateo resonaban en su mente. Por primera vez estaba cuestionando no solo lo que había hecho esa noche, sino todo lo que había estado haciendo a lo largo de los años. Llegó a su ático de lujo y arrojó las llaves del coche sobre la mesa de centro. Se sirvió un whisky caro y caminó hasta la terraza. La ciudad brillaba bajo él, millones de luces que representaban millones de vidas, cada una con su propia historia, sus propias luchas. ¿Quién es Mateo Castillo?, murmuró para sí mismo, cogiendo el móvil. La búsqueda en Internet reveló más de lo que Alejandro esperaba. Artículos en revistas especializadas, entrevistas en programas de televisión europeos, fotos con grandes nombres de la industria automotriz mundial. Mateo no era solo un ingeniero talentoso, era una leyenda viva. Un artículo en particular llamó su atención. El genio silencioso. Cómo Mateo Castillo revolucionó los motores de Ferrari y luego desapareció. Era un reportaje de hacía 5 años, detallando la brillante carrera de Mateo y su súbita desaparición del mundo corporativo. Mateo Castillo sorprendió al mundo automovilístico al anunciar su jubilación en la cima de su carrera, decía el texto. Fuentes cercanas afirman que vendió todas sus propiedades en Italia y regresó a España para cuidar de su hermana enferma. Su paradero actual es desconocido y rechaza todas las ofertas para entrevistas o consultoría. Alejandro siguió leyendo, absorbiendo cada detalle de la vida extraordinaria de aquel hombre. Mateo había comenzado como un simple mecánico y, a través de trabajo duro y talento natural, se había convertido en uno de los ingenieros más respetados del mundo. Castillo siempre fue conocido por su humildad, continuaba el artículo. Incluso en la cima de la fama, vivía modestamente y donaba gran parte de sus ganancias a instituciones de caridad. Su lema era: no me den crédito a mí, den oportunidades a los jóvenes talentos. Alejandro cerró el navegador y se quedó mirando la pantalla en blanco del móvil. Se sentía cada vez más pequeño. Había intentado humillar a un hombre que era respetado mundialmente, no por su riqueza, sino por su carácter y sus contribuciones. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una idea fija en la cabeza. Necesitaba encontrar a Mateo de nuevo, no para disculparse, aunque sabía que debía hacerlo, sino para entender, para aprender. Su primera parada fue el hotel donde había sido la fiesta.
Habló con el gerente, describiendo a Mateo y preguntando por él. «Ah, el señor Castillo», respondió el gerente con una sonrisa. «Trabaja para nosotros desde hace unos años, haciendo pequeñas reparaciones. Un hombre extraordinario, pero muy reservado». «¿Sabe dónde puedo encontrarlo?», preguntó Alejandro. El gerente dudó. «No estoy autorizado a divulgar información personal de los empleados, señor Vega». Alejandro asintió, entendiendo la posición del gerente. «Claro, lo comprendo, pero ¿podría entregarle algo de mi parte?». «Por supuesto», aceptó el gerente. Alejandro cogió una tarjeta de visita y escribió en el reverso: «Señor Castillo, me gustaría mucho hablar con usted. Por favor, llámeme, es importante». Añadió su número de móvil personal y se la entregó al gerente. «Se la entregaré en cuanto llegue», prometió el gerente. Alejandro salió del hotel sin grandes esperanzas. ¿Por qué lo contactaría Mateo después de lo que había pasado? Aún así, sentía que tenía que intentarlo. Pasó los días siguientes distraído, ignorando llamadas de trabajo y cancelando compromisos. No podía quitarse el incidente de la cabeza. Las palabras de Mateo, la mirada de los invitados, la sensación de haber sido expuesto en su peor versión. El jueves, casi una semana después del incidente, su móvil sonó con un número desconocido. «Dígame», contestó Alejandro, intentando controlar la ansiedad. «Señor Vega», la voz al otro lado era inconfundible. «Soy Mateo Castillo. Recibí su nota». Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. «Señor Castillo, gracias por devolver la llamada. Me gustaría hablar en persona, si es posible». Hubo un breve silencio. «¿Por qué quiere verme, señor Vega?». Alejandro dudó, buscando las palabras correctas. «Porque desde esa noche no puedo dejar de pensar en lo que usted dijo. Necesito entender». ¿Entender qué exactamente? ¿Cómo alguien que lo tuvo todo, dinero, fama, reconocimiento mundial, elige una vida sencilla arreglando cosas en un hotel? Mateo rió suavemente. ¿Le parece tan extraño? Me parece imposible, admitió Alejandro. Está bien, dijo Mateo después de unos segundos. Podemos vernos, pero no en un restaurante caro ni en su oficina. Venga a mi casa el domingo, a las 10 de la mañana. Mateo le dio la dirección, una calle en un barrio humilde al norte de la ciudad, y colgó antes de que Alejandro pudiera responder. El domingo, Alejandro condujo su propio coche, una berlina que usaba raramente, hasta la dirección indicada. Era una casa pequeña, con un jardín bien cuidado en la parte delantera. Nada sugería que allí viviera una persona que había poseído mansiones en Europa. Aparcó y caminó hacia la puerta sintiéndose extrañamente nervioso. Antes de que pudiera llamar al timbre, la puerta se abrió. «Puntual», observó Mateo. «Entre, por favor». Alejandro entró en la casa sencilla pero impecablemente limpia. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, muchas de ellas mostrando coches de carreras y equipos de ingenieros. En una estantería, varios trofeos y placas de reconocimiento compartían espacio con libros técnicos y maquetas de Ferraris. «¿Acepta un café?», ofreció Mateo, indicando un sillón en el salón. «Sí». «Gracias», respondió Alejandro, todavía observando los objetos que contaban la historia extraordinaria de aquel hombre. Mateo fue a la cocina y volvió unos minutos después con 2 tazas de café. «Usted guarda todos estos premios», comentó Alejandro, señalando la estantería. «¿Pero eligió una vida tan sencilla?». «No confunda la sencillez con la pobreza, señor Vega», completó Mateo, sentándose en un sillón opuesto. «Una es una elección, la otra es una circunstancia». Alejandro asintió, bebiendo su café. «¿Por qué volvió a España?». «Los artículos dicen que fue para cuidar de su hermana». «Mi hermana mayor, Clara», confirmó Mateo. «Tuvo cáncer. Los médicos le dieron 6 meses de vida. Duró 3 años gracias a los tratamientos que pude pagar. Cuando falleció, me di cuenta de que ya no tenía razón para volver a Europa. Mi vida estaba aquí. ¿Y por qué trabajar en mantenimiento?». Mateo sonrió. «Porque me gusta arreglar cosas. Siempre me ha gustado. En Ferrari arreglaba problemas en motores que valían millones. En el hotel arreglo tuberías, sistemas eléctricos, aires acondicionados. El principio es el mismo. Encontrar el problema, entender su causa, aplicar la solución adecuada». Alejandro absorbió aquellas palabras, intentando comprender una forma de pensar tan diferente a la suya. «Usted podría estar ganando millones como consultor», observó. «¿Y qué haría yo con más millones?», preguntó Mateo. «Tengo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Mi casa está pagada. No tengo deudas. Mi salud está razonablemente bien para mi edad.
¿Qué más podría necesitar? Pero el reconocimiento, el estatus. Mateo rió. Reconocimiento. Mire esa estantería, señor Vega. Tengo más reconocimiento del que cualquier persona podría desear. ¿Y en cuanto al estatus? Bueno, eso nunca fue importante para mí. Alejandro se quedó en silencio reflexionando. Toda su vida había sido construida en torno a acumular riqueza y exhibir estatus. La idea de que alguien eligiera deliberadamente un camino diferente era desconcertante. El día de la fiesta, comenzó Alejandro, eligiendo las palabras con cuidado. Fui cruel con usted. ¿Por qué no me puso en mi sitio inmediatamente? ¿Por qué esperó hasta que hice esa apuesta ridícula? Mateo dejó su taza y miró directamente a los ojos de Alejandro. Porque usted necesitaba aprender algo que nadie podría simplemente decirle. Necesitaba sentir en carne propia que las apariencias engañan, que el respeto se conquista, no se compra, que tratar a las personas como inferiores no lo hace superior, solo revela sus propias inseguridades. Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza. Por primera vez estaba realmente escuchando. ¿Cómo sabía que necesitaba esa lección? Preguntó finalmente. Mateo sonrió. No lo sabía, pero reconozco la mirada. La he visto en muchos hombres ricos a lo largo de mi vida. Es una mirada que dice, soy mejor que tú porque tengo más. Es una mirada vacía, señor Vega, y muy solitaria. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Mateo había descrito con precisión cómo se sentía por dentro, a pesar de toda su riqueza y éxito aparente. ¿Qué debo hacer con el Ferrari?, preguntó cambiando de tema. Lo que quiera, respondió Mateo. Es su coche. Usted ganó la apuesta y yo elegí no aceptar el premio. El coche sigue siendo suyo. Alejandro respiró hondo. Señor Castillo, desde esa noche no puedo mirar ese coche sin sentir vergüenza. Ya no lo quiero. Mateo estudió el rostro de Alejandro por un momento. Entonces véndalo y use el dinero para algo que no le traiga vergüenza. ¿Cómo qué? Mateo se levantó y caminó hacia una de las fotografías en la pared. Era una imagen de él mucho más joven, rodeado de niños frente a un taller mecánico. Esta fue la primera escuela de mecánica que abrí en la periferia de Maranello, explicó. Enseñamos a jóvenes sin recursos a arreglar coches. Muchos de ellos fueron contratados por la propia Ferrari y otras marcas. Alejandro observó la fotografía, viendo el orgullo en los ojos de Mateo y de los niños. ¿Usted cree que yo podría hacer algo así?, preguntó vacilante. No lo sé, respondió Mateo honestamente. Depende de lo que usted realmente valore en la vida. En ese momento, Alejandro no estaba seguro de lo que realmente valoraba. Toda su existencia había estado dedicada a acumular riqueza y ostentar poder. La idea de usar su dinero para algo más grande que él mismo era nueva y aterradora. ¿Le gustaría ver algo?, preguntó Mateo, interrumpiendo sus pensamientos. Claro, respondió Alejandro. Mateo lo condujo a una puerta en la parte trasera de la casa que llevaba a un pequeño garaje. Cuando encendió la luz, Alejandro se quedó boquiabierto. Allí, cubierto por una lona, había un coche antiguo. Mateo tiró de la lona con cuidado, revelando un Ferrari 250 GTO de 1962, en perfecto estado de conservación. Dios mío, susurró Alejandro. Esto debe valer más que su ático. Es uno de los pocos que existen en el mundo, completó Mateo con una sonrisa. Y usted lo guarda aquí, en este simple garaje. ¿Dónde más lo guardaría? Es solo un coche, señor Vega, un coche extraordinario, con historia y significado para mí, pero aún así, solo un coche. Alejandro se acercó al vehículo, maravillado por su belleza clásica y perfección mecánica. ¿Por qué no lo vendió? Podría comprar una mansión con su valor. Mateo pasó la mano cariñosamente sobre el capó del coche. Porque algunas cosas tienen un valor sentimental que supera cualquier valor monetario. Este fue el primer coche que ayudé a restaurar en Ferrari. El propio Enzo Ferrari me regaló este coche cuando me jubilé. Dijo que era un agradecimiento por todo lo que hice por la empresa. Alejandro intentó imaginar lo que sería tener una conexión tan profunda con algo material que no se basara en su valor financiero o de estatus. ¿Lo conduce?, preguntó. A veces, en carreteras desiertas muy temprano por la mañana, respondió Mateo con un brillo juvenil en sus ojos. El sonido de este motor es como música. Volvieron al salón y Alejandro sintió que estaba viendo a Mateo y a sí mismo bajo una nueva luz. Señor Castillo, vine aquí para entender, y creo que empiezo a comprender. Pero también vine para disculparme sinceramente por el modo en que lo traté. Mateo asintió, aceptando la disculpa. La vida es un viaje de aprendizaje, señor Vega. Nunca es tarde para empezar a aprender. Al despedirse, Alejandro sintió que algo fundamental
había cambiado dentro de él. No sabía exactamente qué haría con su Ferrari o con su vida, pero sabía que no podía continuar como antes. Conduciendo de vuelta a casa, decidió tomar un camino más largo, pasando por barrios de la ciudad que normalmente evitaba. Vio a niños jugando al fútbol en campos improvisados, familias compartiendo comidas de domingo en pequeños balcones, ancianos conversando en plazas sencillas. Por primera vez no los veía como los otros, personas de un mundo separado del suyo. Veía seres humanos, cada uno con su propia historia, sueños y dignidad. Cuando finalmente llegó a su lujoso y vacío ático, Alejandro sabía que tenía una decisión importante que tomar y, sorprendentemente, se sentía ligero, como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba hubiera sido levantado de sus hombros. 3 días después del encuentro en casa de Mateo, Alejandro todavía no había tocado su Ferrari. El coche permanecía aparcado en el garaje del edificio, cubierto por una funda. Cada vez que pasaba por delante, sentía una mezcla de vergüenza y confusión. Las palabras del anciano ingeniero resonaban en su mente, desafiando todo lo que siempre había creído sobre el éxito y el valor. Esa mañana de miércoles, mientras tomaba café en su ático, Alejandro recibió una llamada de Laura, la organizadora del evento. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo ella sin los saludos habituales. Los comentarios sobre lo que pasó en la fiesta no paran de circular. ¿Comentarios?, preguntó Alejandro sintiendo un nudo en el estómago. La gente está hablando de cómo trataste al señor Castillo. Algunos de los patrocinadores del evento están incómodos y quieren explicaciones. Alejandro se pasó la mano por el pelo, nervioso. Ya hace casi una semana, Laura. La gente ya no tendrá más que comentar. No es así como funciona, Alejandro. Humillaste públicamente a un hombre que es prácticamente una leyenda viva en el mundo automovilístico. Lorenzo Rossi ya ha llamado 3 veces queriendo saber cómo vamos a remediar la situación. ¿Remediar? ¿Qué quieren que haga? Ya he hablado con el señor Castillo, ya me he disculpado personalmente. Pero nadie sabe eso, respondió Laura. Lo que todos vieron fue a ti intentando humillar a un anciano y luego montando un escándalo cuando perdiste la apuesta. Alejandro se quedó en silencio, la realidad de la situación finalmente golpeándolo con toda su fuerza. Su reputación, tan cuidadosamente construida a lo largo de los años, estaba siendo destruida por una noche de arrogancia. «Tengo que resolver esto», murmuró, más para sí mismo que para Laura. «Sí, tienes que hacerlo», asintió ella. «Y rápido. Mañana tienes una reunión del consejo de tu empresa, ¿no?» Algunos miembros estaban en la fiesta. Después de colgar, Alejandro permaneció sentado, mirando la vista panorámica de la ciudad que se extendía más allá de la terraza de su ático. Por primera vez, el lujo a su alrededor parecía vacío, sin propósito. Decidió que tenía que actuar. Llamó a su chofer y le pidió que preparara el coche. No el Ferrari, sino la berlina. Tenía que ver a Mateo de nuevo. Cuando llegó a la casa sencilla en el barrio apartado, fue recibido por una mujer de mediana edad que se presentó como Sofía, la vecina de Mateo. «No está», informó. «Fue al hospital esta mañana». «¿Hospital?», preguntó Alejandro preocupado. «¿Está enfermo?». Sofía dudó, evaluando claramente si debía compartir información con un extraño. «¿Quién es usted?». «Me llamo Alejandro Vega. Conocí al señor Castillo recientemente. Estamos trabajando en un proyecto juntos». La expresión de Sofía cambió al oír el nombre. «Ah, usted es el del Ferrari». Alejandro tragó saliva, dándose cuenta de que su fama se había extendido hasta allí. «Sí, soy yo. Él me habló de usted», dijo Sofía, su tono ahora más frío. «Dijo que tiene potencial para ser una mejor persona». Aquellas palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Mateo, incluso después de todo, veía algo bueno en él. «Por favor», pidió. «Necesito hablar con él. Es importante». Sofía lo estudió por un momento antes de decidir. «Está en el Hospital Santa Clara, pero no como paciente. Va allí 3 veces por semana a hacer voluntariado en el ala infantil». Alejandro le dio las gracias y volvió rápidamente a su coche. Durante el trayecto al hospital pensaba en qué le diría a Mateo. Estaba tan acostumbrado a negociar, a manipular situaciones a su favor, pero con el viejo ingeniero, nada de eso funcionaba. El Hospital Santa Clara estaba en un barrio de clase media-baja. Era un edificio antiguo, pero bien conservado. Alejandro aparcó y entró, sintiéndose fuera de lugar con su traje caro entre personas de apariencia sencilla que esperaban ser atendidas. En recepción, una enfermera mayor lo miró con curiosidad. «¿Puedo ayudarle?». «Estoy buscando al señor Mateo Castillo. Me han informado de que hace voluntariado aquí». «Ah, el señor Mateo», sonrió ella.
Está en el ala infantil, cuarta planta. A los niños les encanta cuando viene. Les cuenta historias maravillosas sobre coches de carreras y lugares lejanos. Alejandro dio las gracias y se dirigió al ascensor. En la cuarta planta siguió el sonido de risas infantiles hasta una sala amplia, donde varios niños, algunos en sillas de ruedas, otros con tubos de oxígeno, estaban reunidos en semicírculo. En el centro, sentado en una silla sencilla, estaba Mateo. Vestía una camisa de cuadros limpia y sencilla, y contaba una historia animadamente, gesticulando con las manos. En sus piernas descansaba una maqueta de un Ferrari antiguo, y así fue como conseguimos que el motor aguantara las 24 horas de Le Mans, incluso cuando todos decían que era imposible, concluía Mateo, para el deleite de los niños que aplaudían entusiasmados. Una niña de unos 7 años, con la cabeza completamente sin pelo, obviamente debido a la quimioterapia, levantó la mano. «Señor Mateo, ¿usted tiene miedo de algo?» Mateo pensó por un momento, su rostro adoptando una expresión seria. «Tengo miedo de las personas que solo valoran las cosas materiales y se olvidan de lo que realmente importa, la amabilidad, el respeto, la compasión». Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, que observaba desde la puerta. No parecía sorprendido de verlo allí. «Niños», dijo Mateo, «hoy vamos a terminar un poco antes. Tengo una visita, pero prometo que la próxima semana traeré la maqueta del F40 que tanto me pedisteis». Los niños protestaron, pero una enfermera se acercó y comenzó a llevarlos de vuelta a sus habitaciones. Algunos saludaron a Mateo con la mano, quien les devolvió una sonrisa genuina. «Señor Vega», dijo cuando finalmente se quedaron a solas. No esperaba verlo tan pronto de nuevo. Alejandro se acercó, sintiéndose extrañamente nervioso. «Señor Castillo, necesito su ayuda». Mateo arqueó las cejas. «¿Mi ayuda? ¿Para qué?» «Para arreglar lo que rompí», respondió Alejandro, sorprendiéndose de su propia honestidad. «Mi reputación está siendo destruida por lo que pasó en la fiesta. La gente habla, los patrocinadores están molestos, incluso el consejo de mi empresa me está cuestionando». Mateo estudió el rostro de Alejandro por un momento. «¿Y qué quiere que haga? ¿Que le diga a todo el mundo que usted es una buena persona?» «No», respondió Alejandro, dándose cuenta de la futilidad de esa petición. «Quiero que me ayude a ser realmente una mejor persona». Una leve sonrisa apareció en los labios de Mateo. «Eso ya es un comienzo». Salieron de la sala de actividades y caminaron por los pasillos del hospital. Mateo saludaba a enfermeras y médicos por su nombre, claramente un visitante frecuente y querido. «¿Por qué viene aquí?», preguntó Alejandro. «Mi nieto estuvo ingresado aquí durante 2 años», respondió Mateo, su mirada momentáneamente distante. «Leucemia infantil. Pasé muchas noches en estos pasillos rezando, esperando. Tenía 4 años cuando le diagnosticaron». «Lo siento mucho», murmuró Alejandro genuinamente conmovido. Se recuperó. Una sonrisa iluminó el rostro de Mateo. «Sí, David tiene 9 años ahora. Está en remisión desde hace 3 años. Un milagro, según los médicos». Llegaron a una pequeña cafetería en la planta baja del hospital. Mateo saludó a la señora que servía el café como a una vieja amiga. «¿Lo de siempre, señor Mateo?», preguntó ella con una sonrisa. «Sí, por favor». «Doña Elena, y lo que mi amigo aquí quiera». Alejandro pidió un café solo, sintiéndose cada vez más fuera de lugar en aquel ambiente donde Mateo parecía tan cómodo. «Usted podría vivir en una mansión», comentó Alejandro cuando se sentaron en una mesa de plástico en la esquina. «Podría tener chofer, empleados, todo lo que quisiera». «¿Y qué haría yo con todo eso?», preguntó Mateo simplemente. «Vivo a 3 manzanas de aquí. Puedo venir andando a visitar a mi nieto cuando tiene revisiones. Conozco a mis vecinos por su nombre. Ayudan a arreglar el coche del señor Jorge cuando se estropea. Doña Sofía, la que usted conoció, me trae sopa cuando hace frío». «Eso es riqueza, señor Vega». Alejandro absorbió aquellas palabras en silencio. Era un concepto tan lejano de todo lo que siempre había creído. «Volviendo a su problema», continuó Mateo, «¿qué es exactamente lo que quiere hacer para arreglar lo que rompió?» «No lo sé», admitió Alejandro. «Pensé que usted podría darme alguna idea». Mateo tomó un sorbo de su café antes de responder. «Usted apostó su Ferrari conmigo. Legalmente el coche es mío, aunque lo haya rechazado». «Sí, y sigo sin entender por qué». «Porque no quiero un coche, señor Vega. Quiero algo mucho más valioso». «¿El qué?» «Una oportunidad para cambiar una vida, en este caso, la suya.
Alejandro frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Este hospital? Continuó Mateo. Atiende a niños con cáncer de familias que no pueden pagar tratamientos caros. Hacen milagros con recursos limitados. Imagine lo que podrían hacer con más recursos. Por primera vez, Alejandro empezó a entender a dónde quería llegar Mateo. ¿Quiere que done dinero al hospital? No solo dinero. Quiero que done su tiempo, su influencia, sus conexiones. Quiero que conozca a estos niños, a sus familias, sus luchas. Quiero que vea el mundo más allá de su círculo privilegiado. Alejandro sintió una mezcla de resistencia y curiosidad. La idea de salir de su zona de confort era aterradora, pero al mismo tiempo, algo dentro de él ansiaba un propósito más significativo. ¿Y eso salvaría mi reputación?, preguntó todavía anclado en su antigua mentalidad. Mateo sonrió pacientemente. Eventualmente sí, pero ese no debería ser su objetivo principal. Si lo hace solo para recuperar su imagen, la gente notará la falsedad. Alejandro reflexionó por un momento. ¿Por dónde empezaría? ¿Qué tal ahora?, sugirió Mateo levantándose. Vamos a visitar a algunos niños. Solo observe, escuche, aprenda. En las 2 horas siguientes, Alejandro acompañó a Mateo de habitación en habitación en el ala infantil. Vio a niños luchando contra enfermedades terribles con sonrisas en sus rostros. Conoció a padres exhaustos que dormían en sillas incómodas para estar al lado de sus hijos. Escuchó historias de familias que habían vendido todo lo que tenían para pagar tratamientos. En una de las habitaciones encontraron a un niño de unos 6 años, extremadamente pálido y delgado, conectado a varias máquinas. A su lado, una mujer joven le sostenía la mano, con profundas ojeras marcando su rostro cansado. «¡Leo!», exclamó Mateo alegremente al entrar. «¿Cómo está mi piloto favorito hoy?». El niño esbozó una sonrisa débil. «Tío Mateo, ¿has traído algún cochecito nuevo?». «Hoy no, campeón, pero he traído a un amigo que sabe todo sobre coches caros. Este es el señor Alejandro». Alejandro se acercó a la cama, vacilante. «Hola, Leo. ¿Tienes un coche de carreras?», preguntó el niño con ojos brillantes. Alejandro intercambió una mirada con Mateo antes de responder. «Tengo un Ferrari rojo». «¡Guau!», exclamó Leo, su energía momentáneamente renovada. «Igual que el de Schumacher. ¿Me llevarás a dar una vuelta cuando me ponga bueno?». La madre del niño sonrió tristemente y Alejandro se dio cuenta de que había una historia no contada allí. Una historia que Mateo parecía conocer. «Claro que sí», respondió Alejandro, sintiendo que algo se rompía dentro de él. «Será el primer paseo después de que salgas de aquí». Después de algunas visitas más, Alejandro y Mateo se despidieron de los niños y salieron del hospital. El sol de la tarde ya estaba bajo y soplaba una brisa suave. «Leo no se va a poner bueno, ¿verdad?», preguntó Alejandro mientras caminaban hacia el aparcamiento. Mateo negó con la cabeza lentamente. «Los médicos le han dado 2 meses como máximo. La leucemia está muy avanzada y la familia no tiene recursos para tratamientos experimentales en el extranjero». «¿Cuánto costaría?», preguntó Alejandro, sintiendo una urgencia que nunca había experimentado antes. «El tratamiento, unos 500.000 euros, aparte del alojamiento y los gastos en Alemania durante al menos 6 meses». Alejandro dejó de caminar. «El valor de mi Ferrari». Mateo no dijo nada, solo observó mientras Alejandro procesaba esa información. «¿Usted lo sabía desde el principio? Por eso me trajo a conocer a Leo». «Yo no manipulo a la gente, señor Vega», respondió Mateo calmadamente. «Solo muestro caminos. Lo que usted decida hacer es enteramente su elección». Alejandro respiró hondo, mirando de vuelta hacia el hospital. «Si vendiera el Ferrari, ¿podría pagar el tratamiento de Leo?». «Sí, podría. ¿Y eso?». «Eso sería usar el coche para algo decente, como usted sugirió». «Lo sería, sí». Alejandro sintió una claridad que nunca había experimentado. De repente, su coche de lujo, su ático, su ropa cara, todo parecía tan sin sentido comparado con la vida de un niño. «Voy a hacerlo», decidió. «Voy a vender el Ferrari y a pagar el tratamiento de Leo». Mateo sonrió, pero no parecía sorprendido. «Es una decisión noble, señor Vega, pero permítame hacerle una sugerencia». «Claro». «No lo haga solo. Use sus conexiones, su influencia. Cree una fundación, un evento benéfico. Muestre a sus iguales que existe un propósito mayor para la riqueza que todos ustedes poseen». Alejandro asintió lentamente, las ideas ya formándose en su mente. ¿Una subasta benéfica? ¿Podría subastar el Ferrari, invitar a gente influyente? Exacto. Transforme su caída en una oportunidad para levantarse no solo a sí mismo, sino a muchos otros. Cuando llegaron al coche de Alejandro,
Mateo le tendió la mano para despedirse. Tiene un buen corazón, señor Vega, solo que se olvidó de escucharlo durante mucho tiempo. Alejandro estrechó la mano del anciano, sintiendo un respeto profundo que nunca había experimentado por nadie antes. Gracias por mostrarme el camino, señor Castillo. Mateo, corrigió el viejo ingeniero con una sonrisa. Mis amigos me llaman Mateo. Alejandro sonrió de vuelta, sintiéndose, quizás por primera vez en su vida, verdaderamente rico. En los días que siguieron, Alejandro trabajó incansablemente en su nuevo proyecto. Convocó una reunión de emergencia con el consejo de su empresa y, para sorpresa de todos, no presentó números ni estrategias de negocio, sino fotos de los niños del Hospital Santa Clara. Señores, señoras, comenzó con la voz firme pero humilde, sé que muchos de ustedes estuvieron presentes en la fiesta de la semana pasada y presenciaron un comportamiento del que no me enorgullezco. El silencio en la sala era palpable. Nadie esperaba una admisión de error tan directa de Alejandro Vega, conocido por su arrogancia y obstinación. Esa noche me enseñó una lección valiosa sobre la humildad y el propósito. Y ahora quiero transformar ese error en algo positivo, no solo para mi imagen o para la empresa, sino para niños que realmente necesitan nuestra ayuda. Explicó su plan. Una subasta benéfica, donde su Ferrari sería el artículo principal, con toda la recaudación destinada a tratamientos para niños con cáncer en el Hospital Santa Clara. La empresa patrocinaría el evento, invitando a clientes, socios y figuras influyentes de la sociedad. Esto no es solo sobre relaciones públicas, enfatizó Alejandro. Es sobre redefinir quiénes somos como organización y como individuos. Es sobre usar nuestro privilegio para marcar una diferencia real en la vida de personas que realmente lo necesitan. Contrariamente a todas las expectativas, el Consejo aprobó el plan por unanimidad. Más que eso, varios miembros se ofrecieron a contribuir con objetos personales valiosos para la subasta. Laura, la organizadora del evento donde todo comenzó, fue la primera persona a la que Alejandro buscó para organizar la subasta benéfica. Estoy en shock, admitió ella cuando se encontraron para discutir los detalles. Nunca imaginé que pasarías por una transformación tan profunda en tan poco tiempo. Yo tampoco, respondió Alejandro honestamente, pero después de conocer a Mateo, después de ver a esos niños, me di cuenta de lo vacía que era mi vida. Laura estudió su rostro por un momento. Has cambiado de verdad, ¿no? Esto no es solo una estrategia de relaciones públicas. No, confirmó Alejandro. Es mucho más que eso. Es un despertar. La subasta se fijó para dentro de 2 semanas. Tiempo suficiente para organizarlo todo, pero no tanto como para comprometer las posibilidades de Leo, cuya salud se deterioraba rápidamente. Durante ese período, Alejandro visitó el hospital casi a diario. A veces, encontraba a Mateo allí, contando historias a los niños o simplemente conversando con los padres exhaustos, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza. En una de esas visitas, Alejandro conoció a David, el nieto de Mateo. Era un niño enérgico y sonriente, sin ninguna señal visible de la enfermedad que casi lo había matado. Estaba en el hospital solo para una revisión de rutina. El abuelo me ha hablado de tu Ferrari, dijo David, con los ojos brillantes de emoción. ¿Es verdad que lo vas a vender para ayudar a Leo? Voy a subastarlo, corrigió Alejandro amablemente. Y sí, todo el dinero se usará para ayudar a Leo y a otros niños como él. David asintió, aprobando la idea. El abuelo siempre dice que las cosas son solo cosas, pero las personas son tesoros. Alejandro sonrió, reconociendo la sabiduría de Mateo en las palabras de su nieto. Tu abuelo es un hombre muy sabio, el más sabio del mundo, exclamó David con orgullo infantil. ¿Sabías que construyó motores para Ayrton Senna? Tiene una foto con él. Alejandro no lo sabía, y la revelación solo aumentó su respeto por Mateo. El hombre al que había intentado humillar había convivido con leyendas, había hecho historia y, aún así, eligió una vida sencilla dedicada a ayudar a los demás. La víspera de la subasta, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era el médico de Leo, el doctor Costa. Señor Vega, dijo con voz grave, necesitamos hablar sobre Leo. Su estado ha empeorado considerablemente en las últimas 24 horas. No creo que podamos esperar mucho más para el tratamiento en Alemania. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. ¿Cuánto tiempo tiene? Días, quizás. Una semana, como máximo. La subasta es mañana, respondió Alejandro con la mente trabajando frenéticamente. Puedo adelantar el pago,
Usar mis propias reservas hasta que entre el dinero de la subasta. Sería lo ideal, asintió el médico. Ya he contactado con la clínica en Alemania. Pueden recibirlo de inmediato, pero necesitan la garantía de pago. Enviaré los documentos hoy mismo, prometió Alejandro, y organizaré un jet privado para transportarlo con todo el confort y el equipo médico necesario. Después de colgar, Alejandro permaneció sentado un largo momento, absorbiendo la gravedad de la situación. Estaba a punto de transferir una suma enorme de sus ahorros personales para salvar a un niño que apenas conocía. Hace un mes lo habría considerado una locura. Ahora, parecía la única cosa correcta que podía hacer. Cogió el teléfono de nuevo y llamó a Mateo, explicándole la situación. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mateo. Es una gran responsabilidad financiera asumirla solo. Estoy seguro, respondió Alejandro sin dudar. El dinero de la subasta eventualmente cubrirá el importe. Pero aunque no lo hiciera, ya he tomado mi decisión. Leo se va a Alemania mañana por la mañana, aunque tenga que vender mi ático también. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Cuando Mateo habló de nuevo, su voz estaba embargada por la emoción. Alejandro, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, realmente has encontrado tu camino. El día de la subasta llegó con una intensidad emocional que Alejandro jamás había experimentado. Se despertó antes del amanecer, después de una noche de sueño inquieto. Lo primero que hizo fue revisar su móvil. Había un mensaje del doctor Costa. Leo está estabilizado para el viaje. La ambulancia llegará al hospital a las 8:00. Alejandro lo había organizado todo durante la madrugada. Un jet medicalizado privado esperaba en el aeropuerto, equipado con todo lo que Leo pudiera necesitar durante el vuelo a Alemania. La clínica en Múnich ya había reservado una habitación y preparado un equipo para recibirlo. La transferencia bancaria con el adelanto había sido confirmada. Se vistió rápidamente y condujo hasta el hospital. No llevaba traje, solo vaqueros y una camisa sencilla. Cuando llegó, encontró a Mateo ya allí, hablando en voz baja con los padres de Leo. Alejandro. La madre del niño se acercó en cuanto lo vio con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Cómo podemos agradecértelo? Estás salvando a nuestro hijo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No tienen que agradecer nada. Solo quiero que Leo se ponga bien. El padre del niño, un hombre delgado de manos encallecidas por el trabajo duro, le tendió la mano temblorosa. Señor Vega, he trabajado toda mi vida como albañil. Nunca podría reunir ese dinero ni en 100 años. No sé cómo pagarle. Páguelo ayudando a otra familia cuando pueda, respondió Alejandro, sorprendiéndose de sus propias palabras. Así es como funciona. Mateo observaba la escena con una sonrisa discreta en los labios. Se acercó a Alejandro mientras los médicos preparaban a Leo para el transporte. ¿Nervioso por la subasta?, preguntó. Ni un poco, respondió Alejandro honestamente. Por primera vez en mi vida, no estoy pensando en mí mismo ni en lo que los demás pensarán. Solo quiero que salga bien. Saldrá bien, afirmó Mateo con la convicción tranquila que Alejandro tanto admiraba. Has transformado una situación vergonzosa en una oportunidad para hacer el bien. La gente reconoce eso. La ambulancia llegó y todos acompañaron mientras los paramédicos trasladaban a Leo, ahora sedado para el viaje. El niño parecía aún más pequeño y frágil en la camilla, conectado a tantos tubos y monitores. ¿Puedo ir con él?, preguntó la madre al médico, con la desesperación visible en sus ojos. Claro, respondió el médico. Ya hemos organizado la documentación para usted y su marido, pero los billetes... No tenemos dinero para... empezó el padre. Todo está arreglado, interrumpió Alejandro amablemente. Viajarán en el mismo avión. Alojamiento, comidas. Todo está incluido por el tiempo que sea necesario. La madre de Leo se derrumbó en lágrimas, abrazando a Alejandro con fuerza. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga 1000 veces. Mientras la ambulancia se alejaba, Alejandro permaneció junto a Mateo, observando hasta que desapareció en la esquina. Has hecho algo extraordinario, comentó Mateo. He hecho lo que cualquiera haría, respondió Alejandro. Mateo sonrió. No, no lo has hecho. La mayoría de la gente sentiría pena. Quizás donaría una pequeña cantidad y seguiría con su vida. Tú estás invirtiendo tu fortuna personal, tu tiempo, tu energía emocional. Eso es excepcional. Aprendí del mejor, dijo Alejandro, mirando al anciano con respeto genuino. Ahora vete, lo animó Mateo. Tienes una subasta que preparar. El salón de eventos del mismo hotel donde todo había comenzado estaba irreconocible.
Laura había transformado el espacio en un ambiente elegante pero acogedor, con paneles que mostraban fotografías de los niños del Hospital Santa Clara y sus historias. El Ferrari rojo estaba posicionado en el centro bajo focos estratégicos que realzaban sus líneas impecables. Pero ya no era un símbolo de estatus para Alejandro. Era un medio para alcanzar un fin mucho más valioso. Los invitados comenzaron a llegar. Muchos de los que habían presenciado la humillación de Mateo estaban allí, ahora con expresiones de curiosidad y, en algunos casos, admiración por lo que Alejandro estaba haciendo. Lorenzo Rossi, el empresario italiano, se acercó a Alejandro con una cálida sonrisa. «Señor Vega, debo admitir que estoy impresionado», dijo extendiendo la mano. «Pocos hombres tendrían el coraje de transformar un error tan público en algo tan noble». «Gracias por venir, señor Rossi», respondió Alejandro, estrechándole la mano. «Su presencia significa mucho». «¿Y dónde está nuestro amigo Mateo?», preguntó Rossi mirando a su alrededor. «Todavía no ha llegado», respondió Alejandro consultando el reloj. «De hecho, empiezo a preocuparme». En ese momento su móvil sonó. Era un número desconocido. «¿Señor Vega?», preguntó una voz femenina cuando contestó. «Soy Sofía, la vecina de Mateo. Me ha pedido que le avise de que no podrá asistir a la subasta. Está en el hospital». Alejandro sintió un escalofrío. «¿Qué ha pasado?». «Ha sido un infarto», explicó Sofía con la voz temblorosa. «Sintió dolores en el pecho justo después de que usted se fuera por la mañana. Intentó ignorarlo, dijo que era solo cansancio, pero acabó desmayándose. La ambulancia lo llevó al hospital central. Voy para allá ahora mismo», respondió Alejandro, dirigiéndose ya hacia la salida. «No», lo interrumpió Sofía. Mateo fue muy claro. «Quiere que realice la subasta según lo planeado. Dijo que es más importante que cualquier otra cosa en este momento». Alejandro se detuvo, dividido entre la preocupación por Mateo y la responsabilidad con el evento que podría salvar varias vidas. «¿Alejandro?». Laura se acercó notando su expresión perturbada. «¿Ha pasado algo?». Alejandro le explicó rápidamente la situación. Laura le puso una mano en el hombro. «Mateo tiene razón», dijo suavemente. «La subasta tiene que celebrarse. Hay decenas de niños que dependen de esto. Cuando terminemos, iremos juntos al hospital». Alejandro asintió, reconociendo la sabiduría del consejo. «Está bien, empecemos». La subasta transcurrió con una energía que sorprendió a todos. Los invitados, muchos de ellos empresarios ricos acostumbrados a pensar solo en beneficios, parecían genuinamente conmovidos por las historias de los niños. Se ofrecían pujas generosas por artículos que, en otras circunstancias, no valdrían ni la mitad. Cuando llegó el momento de subastar el Ferrari, Alejandro subió al escenario. El silencio se apoderó del salón. «Señoras y señores», comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. «Hace 2 semanas, en este mismo hotel, cometí un error del que me avergüenzo profundamente. Intenté humillar a un hombre extraordinario, Mateo Castillo, solo porque no encajaba en mi estrecho concepto de éxito y valor». Alejandro hizo una pausa, mirando a cada rostro en la audiencia. «Mateo me enseñó la lección más valiosa de mi vida, que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que crea, en el bien que hace en el mundo. Este Ferrari, que antes era para mí un símbolo de estatus, ahora representa algo mucho más importante, la oportunidad de salvar vidas». Explicó brevemente sobre Leo, que en ese momento ya estaba volando hacia Alemania, y sobre los otros niños que necesitaban tratamientos caros. «Mateo no ha podido estar aquí esta noche», continuó Alejandro con la voz quebrándose ligeramente. «Está en el hospital tras sufrir un infarto esta mañana, pero su espíritu, sus valores, están presentes en cada aspecto de este evento». Un murmullo de preocupación recorrió la audiencia. Muchos allí habían conocido a Mateo en la fiesta y se habían sentido conmovidos por su dignidad. «Así que», concluyó Alejandro, «en honor a Mateo Castillo, un hombre que eligió la sencillez y la generosidad cuando podría haberlo tenido todo, abro la puja por este Ferrari. Que vaya a parar a alguien que comprenda su verdadero valor, no como un objeto de ostentación, sino como un instrumento para hacer el bien». El subastador tomó el control y las pujas comenzaron. La atmósfera en la sala era eléctrica. El Ferrari, valorado en aproximadamente 500.000 euros, rápidamente superó esa cifra. 1 millón, 2 millones, 3 millones. Alejandro observaba atónito, mientras empresarios que días antes competían ferozmente en los negocios, ahora competían para ver quién sería más generoso. Finalmente, cuando el valor llegó a unos impresionantes 2 millones de euros, Lorenzo Rossi levantó la mano.
2,5 millones, dijo simplemente. El salón cayó en un silencio absoluto. Era 5 veces el valor real del coche. 2,5 millones de euros, repitió el subastador mirando a su alrededor para ver si habría otra puja. 2,5 millones a la una, a las dos. Vendido por 2,5 millones de euros al señor Lorenzo Rossi, anunció el subastador golpeando el martillo. La audiencia estalló en aplausos. Alejandro bajó del escenario para agradecer personalmente a Rossi. Señor Rossi, esto es extraordinario, dijo emocionado. Rossi sonrió. Conocí a Matteo hace muchos años en Italia. Diseñó un motor para mi primera fábrica, rechazando el pago porque decía que yo era solo un joven con un sueño. Ese motor nos permitió competir con empresas mucho más grandes y fue el inicio de todo lo que construí después. Considere esto como el pago de una vieja deuda. En total, la subasta recaudó casi 4 millones de euros, mucho más de lo que Alejandro jamás podría haber esperado. Era dinero suficiente para tratar no solo a Leo, sino a varios otros niños del Hospital Santa Clara. Tan pronto como terminó el evento, Alejandro y Laura fueron directamente al Hospital Central. Encontraron a Matteo en una habitación privada, pálido pero consciente, con una débil sonrisa en el rostro cuando los vio. ¿Cómo ha ido?, fue lo primero que preguntó. Increíble, respondió Alejandro, acercando una silla para sentarse junto a la cama. Hemos recaudado casi 4 millones. El Ferrari solo se vendió por 2,5 millones. Matteo abrió los ojos de par en par. ¿2,5 millones? ¿Quién lo compró? Lorenzo Rossi. Me contó sobre un motor que diseñaste para él hace muchos años. Matteo rió suavemente. Luego hizo una mueca de dolor. Ah, sí. Lorenzo era solo un chico con grandes sueños en aquel entonces. Apenas tenía dinero para comprar las piezas y mucho menos para pagar a un ingeniero. Laura se acercó, tomando la mano de Matteo con cariño. ¿Cómo te encuentras? Como un viejo tonto que ignoró las señales de su propio cuerpo, respondió con honestidad. Pero los médicos dicen que ha sido un infarto leve. Con la medicación adecuada y un poco de descanso, volveré a mis actividades en unas semanas. Vas a descansar mucho más que unas semanas, afirmó Alejandro con firmeza, y vas a recibir el mejor tratamiento posible. Matteo negó con la cabeza. No necesito tratamientos caros, Alejandro. Mi seguro médico es adecuado. No es una cuestión de necesidad, sino de merecimiento, insistió Alejandro. Has cambiado mi vida, Matteo. Déjame devolvértelo, aunque sea un poco. Antes de que Matteo pudiera protestar más, la puerta se abrió y David entró corriendo, seguido por Sofía. ¡Abuelo!, exclamó el niño con los ojos muy abiertos de preocupación. ¿Estás bien? Matteo esbozó una sonrisa genuina al ver a su nieto. Estoy mucho mejor ahora que estás aquí, campeón. David se acercó a la cama, mirando con cautela todos los tubos y monitores. ¿Prometes que no te irás como la abuela? Matteo tragó saliva, intercambiando una mirada con Alejandro. Prometo que haré todo lo que los médicos digan para ponerme bueno pronto. Mientras David le contaba animadamente a su abuelo sobre su día en el colegio, Alejandro llevó a Sofía a un rincón de la habitación. ¿Cómo está realmente?, preguntó en voz baja. Sofía suspiró. Los médicos dicen que necesita una operación. Hay obstrucciones en 2 arterias coronarias. Sin la operación, el riesgo de un segundo infarto, mucho más grave, es alto. ¿Por qué no lo ha mencionado? ¿Conoces a Matteo?, respondió Sofía con una sonrisa triste. No le gusta preocupar a nadie, especialmente cuando hay otras personas con problemas que él considera más urgentes. Alejandro reflexionó por un momento. ¿Cuánto cuesta la operación? Con su seguro, todavía tendrá que pagar unos 20,000 euros. Es dinero que no tiene. No sin vender la casa. No va a vender nada, declaró Alejandro. Yo me encargaré de ello. Sofía lo estudió con cuidado. Es muy orgulloso, ¿sabes? No lo aceptará fácilmente. Entonces no se lo diremos, no todavía, decidió Alejandro. Hablaré directamente con los médicos. En los días siguientes, Alejandro lo organizó todo. La operación de Matteo se programó para la semana siguiente con el mejor cirujano cardíaco de la ciudad. La fundación creada con el dinero de la subasta, ahora oficialmente llamada Fundación Castillo para la Infancia, cubriría todos los gastos. Alejandro también se encargó de que David se alojara en su ático con una cuidadora mientras Matteo estuviera en el hospital. El niño estaba encantado con el lujoso apartamento y especialmente con la vista panorámica de la ciudad. «Desde aquí se ve la casa del abuelo», exclamó en su primer día señalando un punto lejano. Alejandro sonrió. «Sí, se ve.
y pronto estará de vuelta allí, totalmente recuperado. ¿Por qué nos estás ayudando tanto?, preguntó David de repente con la sinceridad directa de los niños. Alejandro pensó por un momento. Porque tu abuelo me enseñó algo muy importante, que la verdadera riqueza está en ayudar a los demás, no en acumular cosas. David asintió como si aquello tuviera todo el sentido del mundo. El abuelo siempre dice eso, es la persona más rica que conozco. Realmente lo es, coincidió Alejandro. El día de la operación, Alejandro llegó temprano al hospital. Encontró a Mateo ya preparado para el procedimiento, sorprendentemente tranquilo. Estoy en buenas manos, dijo cuando Alejandro le preguntó si estaba nervioso. He vivido una buena vida. No tengo miedo. Todavía te queda mucho por vivir, afirmó Alejandro. David te necesita. Y yo también. Mateo arqueó las cejas. ¿Tú? Pensé que ya te había enseñado todo lo que necesitabas saber. Ni de lejos, sonrió Alejandro. Todavía tengo mucho que aprender. Por ejemplo, nunca me contaste cómo conseguiste que el motor de Senna funcionara en las condiciones extremas de Mónaco en 1992. Mateo rió. Te contaré todos mis secretos cuando salga de aquí, pero tienes que prometer que usarás ese conocimiento para el bien. Lo prometo, respondió Alejandro solemnemente. Cuando los enfermeros vinieron a buscar a Mateo para la operación, Alejandro le estrechó la mano por última vez. Nos vemos en unas horas, profesor. La operación duró 6 horas. Alejandro permaneció en la sala de espera todo el tiempo, trabajando en su portátil y organizando los detalles finales de la fundación. Laura lo acompañó durante parte del tiempo, al igual que Lorenzo Rossi, que había retrasado su vuelo de vuelta a Italia para saber el resultado. Finalmente, el cirujano apareció todavía con el traje quirúrgico. Ha ido todo bien, anunció con una sonrisa. El señor Castillo es un hombre fuerte. Las arterias se han despejado con éxito y la recuperación debería ser completa. Alejandro sintió una oleada de alivio tan intensa que tuvo que sentarse. Solo entonces se dio cuenta de cuánto le importaba aquel hombre al que semanas antes había intentado humillar. Mateo se quedó en el hospital 5 días más. Alejandro lo visitaba a diario, a menudo trayendo a David después del colegio. El niño llenaba la habitación con su energía contagiosa, contando historias de sus aventuras en el ático de Alejandro y haciendo reír a su abuelo, incluso cuando le dolía. El día del alta, Alejandro insistió en llevar a Mateo a casa personalmente. El anciano ya estaba significativamente más fuerte, caminando sin ayuda, aunque con cuidado. Te tengo una sorpresa, dijo Alejandro mientras conducía. Mateo arqueó una ceja. Espero que no sea nada extravagante. Ya sabes cómo me siento al respecto. No es extravagante, aseguró Alejandro. Es necesario. Cuando llegaron a casa de Mateo, Sofía y varios vecinos esperaban en la entrada con un pequeño cartel de «Bienvenido a casa». Mateo se emocionó visiblemente con la recepción, pero la verdadera sorpresa estaba dentro de la casa. Alejandro había contratado a una empresa para instalar un ascensor compacto que conectaba la planta baja con el primer piso, donde estaba la habitación de Mateo. No puedo aceptar esto, protestó Mateo al ver la instalación. No es un regalo, explicó Alejandro. Es una necesidad médica. El médico fue claro en que no debes subir escaleras en las próximas semanas. Y además, añadió con una sonrisa, es una inversión en tu salud para que puedas seguir enseñándome cosas importantes a mí y a David durante los próximos 20 años, como mínimo. Mateo negó con la cabeza, pero había una sonrisa en sus labios. Has aprendido a ser bastante persuasivo. Aprendí del mejor, respondió Alejandro. Esa noche, mientras Mateo descansaba en su habitación, Alejandro y David se sentaron en la terraza trasera mirando las estrellas. El niño estaba inusualmente silencioso. ¿Pasa algo?, preguntó Alejandro. Tío Alejandro, comenzó David usando el apodo que había adoptado en las últimas semanas. El abuelo se va a poner bueno de verdad, ¿verdad? Alejandro le pasó un brazo por los hombros. Sí, David, la operación fue un éxito. Solo necesita descansar y tomarse las medicinas correctamente. ¿Prometes que cuidarás de él incluso cuando yo no pueda estar aquí? Te lo prometo, respondió Alejandro con sinceridad. Tu abuelo es la persona más importante en mi vida ahora. Me enseñó a ser una mejor persona. David asintió, satisfecho. Eso lo hace con todo el mundo. Por eso, todo el mundo lo quiere. Alejandro reflexionó sobre aquellas palabras simples pero profundas. Mateo no solo vivía según principios nobles, inspiraba a otros a hacer lo mismo. Era un don raro y precioso.
¿Sabes una cosa, David? Creo que tu abuelo es el hombre más rico que he conocido. Pero no tiene dinero, respondió el niño confundido. Hay muchos tipos de riqueza, explicó Alejandro, y algunas son mucho más valiosas que el dinero. 6 meses habían pasado desde la operación de Mateo. La primavera había llegado, trayendo nuevos colores al jardín de la sencilla casa, que ahora era visitada frecuentemente por uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Alejandro aparcó su berlina. Ya no ostentaba coches de lujo, y sonrió al ver a Mateo cuidando de los rosales, con las manos firmes y el semblante saludable. «Llegas justo a tiempo», comentó Mateo sin girarse. Siempre sabía cuándo llegaba Alejandro, incluso sin mirar. «El té está casi listo. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Alejandro, acercándose para ayudar a su amigo a levantarse, como un hombre de 72 años que acaba de pasar 6 horas enseñando mecánica a adolescentes, respondió Mateo con una sonrisa cansada pero feliz. La escuela taller Alas Mecánicas se había inaugurado 3 meses antes, en una nave reformada en el mismo barrio donde vivía Mateo. Era un proyecto conjunto. Alejandro proporcionaba la financiación y la estructura administrativa, mientras que Mateo compartía su conocimiento con jóvenes de la periferia. Ya contaban con 30 alumnos, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad social. Entraron en la casa, donde el aroma a manzanilla llenaba la cocina. David no estaba. Pasaba las tardes en el colegio y luego en el proyecto, donde ya demostraba un talento excepcional para la mecánica, para orgullo de su abuelo. «Hoy he recibido noticias de Leo», comentó Alejandro mientras Mateo servía el té. Los ojos del anciano brillaron. «¿Y cómo está?». «Los médicos lo han confirmado. Remisión completa. El tratamiento funcionó mejor de lo que esperaban. Volverá a España el mes que viene». Mateo cerró los ojos por un momento, como si hiciera una silenciosa plegaria de agradecimiento. «Eso es maravilloso». Se sentaron a la mesa de la cocina, donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar en los últimos meses. Era allí, entre sorbos de té y palabras sencillas, donde Alejandro había encontrado más sabiduría que en todas las salas de reuniones que había frecuentado en su vida. «La fundación ya ha ayudado a 17 niños», comentó Alejandro, «cada uno de ellos con una oportunidad real de curarse ahora». «Y todo porque tú elegiste transformar un error en algo extraordinario», observó Mateo. Alejandro negó con la cabeza. «No, todo porque tú tuviste la sabiduría de mostrarme un camino mejor cuando podrías simplemente haberme despreciado». La amistad entre ellos se había profundizado más allá de lo que cualquiera podría haber previsto. Alejandro se había convertido en una presencia constante en la vida de Mateo y David, no solo como benefactor, sino como familia. Cenas de domingo, paseos por el parque, noches de juegos de mesa, pequeñas tradiciones que ahora daban sentido a su vida. «¿Ya has decidido qué vas a hacer?», preguntó Mateo cambiando de tema. Alejandro sabía a qué se refería. La semana anterior había recibido una oferta para vender su empresa por una cantidad astronómica. Era una oportunidad que 6 meses antes jamás habría dudado en aceptar. «Todavía lo estoy pensando», respondió. «El dinero sería útil para la fundación, pero te preocupan tus empleados», completó Mateo. «La cultura que has estado construyendo allí». Alejandro asintió. Su empresa había pasado por una transformación radical. Ahora operaba con principios de responsabilidad social, sostenibilidad y valorización humana. Cada empleado, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza, recibía un trato digno y salarios justos. «Tengo miedo de que un nuevo propietario deshaga todo eso», admitió Alejandro. «Los beneficios aumentarían rápidamente, claro, pero a costa de todo lo que hemos logrado». Mateo sonrió con aprobación. «Hace 6 meses, ¿habrías considerado solo el retorno financiero?». «Hace 6 meses, yo era un idiota», respondió Alejandro riendo. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió la conversación. David entró corriendo, con el rostro iluminado por una sonrisa. «Abuelo, tío Alejandro». Conseguí arreglar el motor del señor Jorge. Tenía un fallo en el sistema de ignición que nadie podía identificar. Mateo abrió los brazos, recibiendo a su nieto con orgullo. «Eso es increíble, campeón. Siempre supe que tenías el don». Alejandro observaba la escena con el corazón lleno. David se había convertido en una especie de sobrino para él, un chico brillante y compasivo que, gracias al ejemplo de su abuelo, crecía con valores sólidos a pesar de las dificultades que había enfrentado. «Tío Alejandro», dijo David,
girándose hacia él después de abrazar a su abuelo. Vas a venir a la graduación de nuestra primera promoción la semana que viene, ¿verdad? No me la perdería por nada, aseguró Alejandro. La escuela taller graduaría a su primera promoción. 12 jóvenes que, cuando empezó el proyecto, apenas tenían perspectivas de futuro. Ahora, todos estaban ya encaminados hacia empleos en talleres y concesionarios de la ciudad. Después de cenar, mientras David hacía los deberes, Alejandro y Mateo salieron a dar un paseo por el barrio. Era un ritual que habían establecido: caminar lentamente por las calles sencillas, saludando a los vecinos, observando el atardecer. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, preguntó Mateo de repente. ¿El qué? La forma en que has cambiado de verdad. No solo superficialmente para impresionar a los demás o reparar tu imagen. Has cambiado por dentro. Alejandro reflexionó sobre ello. Era verdad. Su ático había sido vendido. Ahora vivía en una casa cómoda pero modesta, cerca de la escuela taller. Sus trajes carísimos habían sido donados. Su círculo social se había transformado por completo. Cuando perdí el Ferrari esa noche, pensé que estaba perdiendo algo valioso, comentó Alejandro. No sabía que solo estaba haciendo espacio para ganar algo mucho más precioso. La vida tiene esas ironías, sonrió Mateo. A veces necesitamos perder algo para entender lo que realmente importa. Caminaron en silencio por unos minutos, hasta que Alejandro reunió el valor para compartir una decisión que había tomado. Mateo, he rechazado la oferta por la empresa. El anciano lo miró, sorprendido. ¿Estás seguro? Totalmente. En lugar de eso, la estoy transformando en un modelo de gestión compartida. El 30% de las acciones se dividirá entre los empleados. Otro 30% irá a la fundación. Mateo dejó de caminar, visiblemente emocionado. Alejandro, eso es extraordinario. Aprendí del mejor, respondió Alejandro con sencillez. De vuelta en casa, encontraron a David dormido sobre los libros. Alejandro lo llevó en brazos con cuidado hasta la cama, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. Antes de irse, Alejandro le entregó a Mateo un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó el anciano. Billetes para Maranello en Italia. Para ti y para David en las vacaciones escolares. Ferrari está organizando un homenaje a sus ingenieros pioneros. Quieren que seas el invitado de honor. Mateo abrió el sobre con manos temblorosas. ¿Cómo lo has conseguido? Lorenzo Rossi me ayudó. Cuando le dije que nunca habías llevado a tu nieto a conocer la fábrica donde hiciste historia, insistió en organizarlo todo. Por segunda vez esa noche, Mateo se quedó sin palabras. Solo abrazó a Alejandro con la fuerza sorprendente que un hombre de su edad todavía podía tener. Gracias por apostar conmigo esa noche, dijo Alejandro en voz baja. Fue la mejor derrota de mi vida. El día de la graduación de la primera promoción de la escuela taller, la nave estaba decorada con sencillez, pero llena de dignidad. Los familiares de los graduados llenaban las sillas improvisadas, con rostros marcados por la vida dura, pero iluminados por el orgullo. Mateo, vistiendo un traje sencillo que Alejandro había insistido en regalarle, pronunció un discurso breve pero poderoso sobre cómo el conocimiento era lo único que nadie podía quitarle a una persona. Alejandro habló sobre las segundas oportunidades y sobre cómo cada uno de aquellos jóvenes le había enseñado a él más de lo que él jamás podría enseñarles a ellos. Cuando terminó la ceremonia y se entregaron los certificados, uno de los alumnos, Tiago, que había llegado al proyecto tras cumplir una medida socioeducativa por delitos menores, se acercó a Alejandro. Señor Vega, antes de conocerlo a usted y al señor Mateo, yo pensaba que la gente rica era toda igual, que solo se preocupaba por el dinero y el estatus. Usted me ha demostrado que estaba equivocado, que la gente puede cambiar, que yo puedo cambiar. Alejandro le puso una mano en el hombro al joven. Todos podemos cambiar, Tiago. A veces solo necesitamos a alguien que crea en nosotros. Mirando a su alrededor, a Mateo, a los graduados, a las familias celebrando, Alejandro sintió una certeza que jamás había experimentado en los tiempos en que acumulaba riquezas y exhibía coches de lujo. Esta era la verdadera definición de éxito. Te doy mi Ferrari si consigues arrancarlo. El millonario había dicho aquella noche, sin imaginar que perdería mucho más que un coche. Perdería su arrogancia, su vacío existencial, su soledad. Y ganaría a cambio algo que ninguna fortuna podría comprar. Un propósito. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.